Si queremos la derivada de u con respecto a y, diremos menos la derivada de la forma con respecto a y sobre la derivada de la forma con respecto a u. Si queremos la derivada de u con respecto a z, menos la derivada de la forma con respecto a z sobre la derivada de la forma con respecto a u. Al derivar de esta manera, ya no tenemos que hacerlo así término a término, utilizando reglas del producto, sino que tendríamos que considerar a las 4 variables, a x, a y, a z y a la dependiente u, las tendríamos que considerar como independientes. Ahora, ¿cuál es la forma? Sí, para la forma en este caso sería f de x y z u igual a x cuadrado y por u más e elevado a la 1 menos u cuadrado más coseno de xy más yz menos u igual a 0. Esa sería la forma. Claro, o sea, realmente como está igualado a 0, entonces esta parte es la que vamos a derivar. Entonces, ¿cuánto quedan esas derivadas? Por favor, me gustaría que alguien pase a hacer la derivada de u con respecto a x, la derivada de u con respecto a y la derivada de u con respecto a z. O sea, derivamos con respecto la forma con respecto a x. Entonces, y, z y u son tratadas como constantes. ¿Ya? Entonces, para x esto es constante, está bien. Derivamos el coseno, que eso es menos seno, por la con el mismo argumento, por la derivada del argumento con respecto a x. Entonces queda y, la derivada del argumento. ¿Sí? Ahora, abajo se coloca la derivada de la forma con respecto a la variable dependiente, que es u. Si derivo con respecto a u, x cuadrado por y, quedan como constantes. La derivada de la exponencial es la exponencial por la derivada del argumento, que es menos 2u. Bueno, y la derivada del coseno, que es menos seno, por la derivada del argumento con respecto a u, que es menos 1. ¿Está bien? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, sí, porque si ya tenemos la derivada del coseno, que es menos seno, y luego por la derivada del argumento, que es menos 1, se hace más. Correcto, arriba está bien el menos. ¿Está bien? Ahora miren, eso de allí, si se lo hubiese hecho término a término, era un poquito más largo, pero sale la misma respuesta. Si ustedes lo pueden comprobar. Ya, ahora vamos, otro compañero ofreció hacer la derivada de u con respecto a y. También, ¿verdad? Rápido. Veamos. Entonces, el denominador es el mismo. Inclusive la ventaja de esto es que cuando ustedes ya tienen la derivada de la forma con respecto a la variable dependiente, como siempre eso va en el denominador, entonces queda lo mismo que en el ejemplo anterior. El numerador es que en este caso es la derivada de la forma con respecto a y. Si es con respecto a y, queda x cuadrado por u. Asimismo, para y a la 1 menos u cuadrado es constante. Derivamos ahora el coseno, que es menos seno, y derivamos el argumento con respecto a y queda x más z. Está bien, ¿verdad? A ver, ¿y alguien que quiera hacer la derivada de u con respecto a z?
Ya, perfecto. O sea, el denominador es el mismo que obtuvieron los otros compañeros, porque es la derivada de la forma f mayúscula con respecto a la variable dependiente. Y en el numerador ahora es con respecto a z. Se deriva la forma con respecto a z. Entonces, para z todas las demás variables son constantes. X, Y, inclusive U también. Entonces, esto de aquí es 0. Esto es 0. Y solo nos queda la derivada de este coseno, que es menos seno, por la derivada del argumento con respecto a z, que es y. ¿Sí? Está bien, ¿verdad? Entonces, esa es una forma rápida de obtener las derivadas parciales cuando ustedes tengan una función implícita. No importa cuántas variables existan, siempre podrán usar esta expresión general. Que el origen de esto o la fuente de esto es el teorema de la regla de la cadena, porque aquí en una función implícita está sobreentendido que hay una composición, ¿sí? Entonces f mayúscula depende de unas variables y ahí hay una variable que a su vez depende de otras variables. Bueno, con esto de aquí terminamos básicamente lo que son técnicas, todo lo que es técnicas de derivación, aplicando teoremas, aplicando definiciones, aplicando alguna técnica en particular. Entonces, lo que vamos a ver a continuación, en la última parte del curso, son las aplicaciones. Así, ¿qué problemas podemos resolver con funciones de varias variables? Aplicaciones de las funciones de varias variables. Una de las cosas que vamos a ver son aproximaciones, estimaciones de errores. Entonces vamos a ver diferenciales, y estimación de errores o variaciones. Vamos a ver aproximaciones de primer y segundo orden. Entonces, esta parte de aquí tiene que ver con la fórmula de Taylor. De primer orden. Y la fórmula de Taylor de segundo orden. Bien, otra aplicación que vamos a ver es lo que es vector gradiente. Y dentro del vector gradiente vamos a ver nuevamente lo que es la derivada direccional, pero con el vector gradiente. Plano tangente y recta normal a una superficie. Y luego vamos a ver extremos relativos y absolutos. Entonces esas son las aplicaciones de las funciones de varias variables. Algunas de ellas son similares a las que ustedes vieron en funciones de una variable real, como por ejemplo estimación de errores. Algunas aplicaciones geométricas, ustedes no era plano tangente, pero sí era recta tangente a una curva. Aquí vamos a ver plano tangente y recta normal a una superficie. También extremos relativos y absolutos. Entonces algunas de estas cosas ustedes las vieron para funciones de variable real. Entonces vamos a comenzar con aplicaciones de los diferenciales. Para estimar errores o variaciones. ¿No? Si f es diferenciable
en x sub 0 se define el diferencial de f en x sub 0 por diferencial de f en el punto x sub 0 es la matriz derivada de f en el punto x sub 0 por el vector h, ¿no? De h es el vector incremento. O también algunos le llaman el vector variación. Nosotros anteriormente ya definimos el diferencial. Lo utilizamos para luego demostrar que la matriz derivada de la composición es el producto de las matrices derivadas. Ya. Ahora, específicamente para campos escalares, o sea, si f es escalar, ¿no?, su diferencial quedaría expresado como la derivada de f con respecto a x1 evaluada en x sub 0, la derivada de f con respecto a x2 evaluada en x sub 0, y así sucesivamente la derivada de f con respecto a xn evaluada en x sub 0. Esta sería la matriz derivada si f es escalar, tiene una sola fila y n columnas. Cada columna es una derivada parcial. Evaluada en x sub 0 por h, que sería delta x1, delta x2, etcétera, delta xn. ¿Ya? Entonces, para variaciones pequeñas, entonces nosotros podemos decir que la variación de f en el punto x sub 0, cuando hablo de f estoy hablando de la variable dependiente, entonces podemos decir que es aproximadamente, digo aproximadamente porque esto de aquí no es exactamente una cantidad muy pequeña, pero para variaciones pequeñas, no infinitesimos, pero pequeñas, al hacer esta operación nos va a quedar esta combinación, derivada de f con respecto a x1, evaluada en el punto x sub 0, por la variación de x1, más la derivada de f con respecto a x2, evaluada en x sub 0, por delta x sub 2, más la derivada de f con respecto a xn, evaluada en x sub 0, por delta xn. Entonces, esta expresión que está aquí, que se obtiene multiplicando la matriz derivada por el vector incremento, es lo que determina la variación de la variable dependiente en un punto, cuando las variables independientes experimentan alguna variación. Y eso también se lo suele utilizar para estimar errores. La única diferencia es que si se requiere estimar una cota del error, entonces en este caso del error absoluto, para ser más específicos, si se requiere estimar una cota del error absoluto, valor absoluto de delta f evaluada en un punto, lo único que hacemos es expresar esto como valor absoluto. Entonces es el valor absoluto de la derivada de f con respecto a x1 evaluada en x sub 0 por delta x1 más